Listo. Bueno, se fue. Yo sé que esto de pronto no lo ve nadie, pero no importa. Muchachos, qué me pareció muy interesante de la lectura? A mí me pareció muy interesante, ahora no se quita esto, a mí me pareció muy interesante mm, que esta es como una aproximación eh, conciliadora frente a la idea común que tenemos de la Edad Media. ¿Sí? Desafortunadamente, como la Edad Media nos la contaron las personas que vinieron después, ¿sí? Desde el Renacimiento hasta los modernos, ¿sí? Y nos la contaron personajes que estaban muy orgullosos de su época, de su momento histórico, pues suelen contárnosla como en el sentido, en clave de, este fue un periodo de oscuridad, ¿sí? El mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre de que se trate de una edad media, quiere decir que para muchos fue tenida como una especie de tránsito, una especie de época donde no pasó, como no pasó nada, quedó un sándwich entre la máxima civilización que ha conocido el continente europeo hasta un poco de desarrollos que hacen sentir otra vez el espíritu orgulloso de ese territorio. Mientras tanto, un valle de lágrimas, ¿no? Un pocotón de, de situaciones que no debieron haber ocurrido. ¿Sí? Es muy interesante que entonces esta lectura que nos hace Humberto Eco en una colección de casi 4 volúmenes, 4 o 5 volúmenes, donde reúne a diferentes estudiosos y, y analizan y estudian pormenorizadamente diferentes aspectos de la Edad Media. Es esa introducción general, Humberto Eco, que es como fue una de las personas más eruditas de nuestra época actual. Él intenta mostrarnos que la Edad Media es, cuando menos, un paisaje mucho más complejo de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. ¿Sí? Por qué es mucho más complejo? Porque nosotros no dimensionamos la cantidad de tiempo, ¿sí? Sobre todo la cantidad de tiempo que, que se agrupa con ese nombre tan sencillo como la Edad Media. ¿Sí? Nosotros se nos olvida pensar que la Edad Media no es propiamente un par de siglos nomás, ¿sí? Sino que lo que nosotros denominamos en la Edad Media es casi un milenio. ¿Sí? Entonces, póngase a pensar, o sea, ahorita nosotros comenzamos el milenio, el segundo milenio, digámoslo así. Ustedes de pronto nacieron y todo en el segundo milenio, o sea, nacieron en los años 2000. No llevamos ni 20 años de este segundo milenio y ya se nos va a acabar el mundo, ya pandemias, ya, sí, como de todo. Mm, Entonces ahora imagínense que, o sea, llevamos 20 años. O sea, imagínense cómo vamos a hacer de aquí a, a, a cuando lleguemos a 100 años, ¿no? Como al 2100, y ahora multipliquen eso 10 veces. ¿Sí? O sea, lo que vivimos ahora en 20 años, multiplíquelo por 5 en cantidad de sucesos, y esos 5, ese bloquecito, 10 veces. Entonces, todo eso es la dimensión del tiempo que, que recoge la Edad Media. Humberto Eco nos dice, claro, pues hombre, pero se tiene que tener en cuenta que los acontecimientos pasaban más despacio, más lento, ¿sí? Pero uno, sin embargo, a pesar de eso, no puede negar que hubo muchas cosas que pasaron y que fueron muy interesantes y sobre todo necesarias para comprender
cómo es la vida de nuestra civilización hoy en día. ¿Sí? Con eso toco un punto que me parece importante, muchachos. O sea, no se sientan tristes, no se sientan mal de que estemos estudiando la Edad Media Europea. ¿Sí? Es verdad que uno dice como, oiga, precisamente un milenio, o sea, 1000 años, que uno no tiene ni idea ese milenio qué pasó aquí en este territorio. ¿Sí? De pronto hasta habían dinosaurios aquí, uno ni siquiera sabe. Sí, no, obviamente no habían dinosaurios, muchachos. Pero quiero decir, como no tenemos ni idea y desafortunadamente pareciera que es un contenido supremamente especializado poder llegar a saber mm, cómo era el periodo del año 1000 eh, por esa época aquí en territorio americano. Y sí, y de verdad es una lástima porque, bien o mal, pues los tópicos de la Edad Media Europea, pues uno sí los conoce y más o menos los va como, se los va aprendiendo, ¿no? Las pestes, los castillos, el feudalismo, etcétera. Pero América, pues, es muy poco y eso es una verdadera lástima. Una verdadera lástima. Mm, Sin embargo, pues no se sientan mal, o sea, no se sientan enteramente mal porque nosotros hacemos parte de esta civilización. O sea, nosotros, algo tan fundamental como el lenguaje que hablamos, ¿no? Algo tan sencillo como la religión en la que crecieron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y algo tan profundo como todos los cambios tecnológicos y técnicos, eh, los modelos sociales, todos son formas que emanan, que vienen, que provienen de, de Europa. Entonces, yo no es que sea un tradicionalista, yo no es que sea una especie de, de reaccionario que quiera como pues, enaltecer la vieja Europa, sí, nuestra madre patria. Pero yo sí pienso que hoy en día, por lo menos a nivel filosófico, estamos muy metidos, o sea, con las manos de lleno en el pensamiento occidental. ¿Sí? Y, y eso es bueno en la medida en que nos permite ser mucho más cosmopolita, ¿sí? En la medida en que nos permite viajar, conocer, nos permite intercambiar. Y es malo en el sentido en que nos lega los problemas que tiene esa civilización, ¿sí? Y si a esos problemas le sumamos los problemas que nosotros tenemos por nuestro propio territorio, pues encontramos que Latinoamérica se vuelve como un caldo de cultivo para el fracaso, porque son demasiados problemas, ¿sí? Los problemas que trae, digamos, una civilización ya antigua, señera, una civilización con mañas, ¿sí? Más los problemas propios que se dieron en este territorio. Sin ir más lejos, pues el colonialismo y sin ir más lejos, pues simplemente pues, las condiciones propias del territorio, ¿sí? Nosotros a veces tenemos la idea, por ejemplo, de, de fundar ciudades en modo europeo, ¿sí? Agricultura de modo europeo, y no tenemos como una suerte de conciencia de las particularidades naturales de nuestro territorio, ¿sí? De las incomunicaciones que generan, por ejemplo, vivir entre montañas, entre cordilleras, ¿sí? La diferencia que eso genera en los pisos térmicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es muy interesante y, pero pues, o sea, lo digo como acotación, o sea, lo digo
como eso no subsana nada, no subsana el hecho de que hay una falta ahí, una falta en nuestra investigación, pero, pero sí les digo como que no sientan que esto es un desperdicio porque los problemas que hay acá nos dan para rato, o sea, nos dan para rato y son problemas acuciantes, son problemas que tenemos que comprender. Solamente, por ejemplo, sacudirnos el catolicismo nos va a tomar muchísimo tiempo. ¿No? Bueno, entonces, fíjense, una visión reconciliadora, mediadora con la Edad Media, y es muy interesante, ¿no? Porque mm, ahí se tocan varios puntos de los cuales yo quiero destacar uno en particular. Me voy a referir primero a los demás y después vuelvo al que quiero rescatar. Em, me pareció muy interesante, por ejemplo, cuando, cuando Humberto Eco nos recuerda todos los avances técnicos, ¿no? Todos los avances, digamos, entre comillas, científicos que tuvieron que ocurrir en la Edad Media para, para volver a subir la moral de la civilización europea, de la civilización occidental, y, y fundar realmente su dominio, su, fundar su poder de dominio. Cosas tan sencillas, muchachos, cosas tan sencillas como cambiar la manera como usted le ataba, ¿sí? El arnés a un caballo. Cosas tan sencillas como ponerle herraduras en las patas, en las pezuñas a los caballos. ¿Sí? Cambiarle el arnés para que no le quedara en el pecho y lo ahogara, sino ponérselo en la espalda y amarrarlo de alguna manera, ubicar los caballos ya no en forma horizontal, sino en fila india, generar mucho más tracción, ¿sí? Más poder de tracción y cultivo de la tierra, modificar el arado. ¿Sí? Uno que me pareció especialmente, eh, como dicen en inglés, mind blowing, como me sacó me causó mucha curiosidad, mucha emoción descubrir el invento de las gafas. ¿Sí? Imagínense, o sea, la Edad Media es el momento en el que los seres humanos se inventan las gafas. Y pues tal vez ustedes tienen una visión muy buena, pero yo siempre he sufrido de mala visión desde que era muy chiquito y francamente yo, o sea, no puedo estar más convencido de que ese fue un descubrimiento, un invento muy radical. Si nosotros viviésemos en un momento civilizatorio en el que las gafas no existieran, yo desde los 4 años ya hubiera tenido una ventaja enorme frente a cualquier persona que tuviera mejor visión. ¿Sí? Y hubiese descartado por completo una vida académica, una vida, ¿sí? Porque no podría leer, ¿sí? Porque no tienes justamente miopía, entonces, o astigmatismo, bueno, no, ni siquiera sé. Mm, sí, exacto. Astigmatismo y miopía. Fíjense, entonces es terrible, o sea, es impresionante. Yo no sé, por ejemplo, habría que preguntar, habría que saber, ¿sí? Pero yo no sé, por ejemplo, cómo hace una persona en una tribu indígena de las que todavía sobreviven hasta hoy en Colombia, cómo hace cuando tiene problemas de visión. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, también hay un tema y es que yo no sé si ellos tienen eh, material escrito, ¿sí? Yo no sé si ellos tienen material escrito y entonces no sé si necesitan realmente esa pericia para ver. ¿Sí? Pero entonces son preguntas y que uno se da cuenta que hasta que no hace el ejercicio como de pensarlo realmente, o sea, como, ¿cómo sería realmente mi vida sin las gafas, sin tener como una especie
de ayuda visual. Y Humberto Eco lo dice de forma muy explícita. O sea, lo dice, eso aumentó la capacidad intelectual de las personas en proporciones que no podemos todavía dimensionar. ¿Sí? Es quizás como, junto con la imprenta, junto con la invención del computador, son cambios, son descubrimientos y cambios que transforman por completo las capacidades humanas. ¿Mm? Mm. Bueno, no lo voy a parar con que están haciendo chistes. Eh, no, pues digo, si quieren pónganlos ahí, pero pues yo no les voy a parar, cuidado. Fíjense, hay una parte que es súper bonita y es muy actual para todas las personas que están viendo los cursos de género. Esta parte en la que decía, muy polémica además, en la que decía, la Edad Media no es siempre misógina. ¿Sí? Este punto es muy interesante porque ustedes se ponen a pensar y efectivamente pues uno diría, una sociedad Edad Media, quema de brujas, y es decir, patriarcado, machismo, etcétera, etcétera. Efectivamente, pues Humberto Eco no va a decir que eso no sea así, que no haya ocurrido así, sino que él nos invita a ver precisamente que en la Edad Media dio para ciertas manifestaciones de la poesía e incluso de la teología, ¿sí? Ciertas manifestaciones literarias que observaban muy bien a la mujer, observaban sus virtudes, observaban no solo pues, su belleza física, pero también como su, 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 su ser en el mundo, ¿sí? Y eso es interesante, muchachos, porque eso puede ser un prototipo de reconocimiento social. ¿Sí? Si uno compara eso, por ejemplo, a la manera como los primeros colonos se referían a los africanos, y uno se da cuenta que para ellos, un africano era una especie de monos, de simio, de animal, o sea, más cercano a los simios que a los hombres propiamente, pues uno se da cuenta de que están muy lejos realmente de concebir una cierta paridad y avanzar hacia el tema de la igualdad de género. Y hoy en día, por ejemplo, ustedes ven cosas absurdas, o sea, hoy en día ustedes ven cosas absurdas, temas de racismo que todavía tenemos embebidas las personas, y sobre todo pues en Estados Unidos, pero aquí en Colombia también, pautas de racismo. Y esto lo que está diciendo Humberto Eco es como, sin este tipo de manifestaciones, que sí, eran muy clichés y que no justifican nada, porque el amor cortés también tenía un resto de problemas, generaba hacía una suerte de objetivación de la mujer también. Pero sin este tipo de manifestaciones no se podría pensar la idea de una visión más conciliadora, una visión que reconozca realmente la paridad de los géneros, de los sexos, pues. Entonces es interesante. Y lo mismo, por ejemplo, cuando uno va más allá, ¿sí? Cuando uno está terminando eh, la lectura y Humberto Eco nos habla de una cosa supremamente interesante y dice cómo leído de cierta manera, ¿no? Nosotros, para los que estuvimos en el semestre pasado, fíjese que se nos pasó de largo, pero dice cómo leído de cierta manera podemos ver que, por ejemplo, en la Suma Teológica, ¿sí? O en algunas ideas de Santo Tomás, podemos identificar que ya hay elementos en pro del aborto, ¿sí? Porque como se trata de hacer un sistema racional de la creación, eso tiene que tener una serie de causas y conexiones necesarias,
como estipuladas, ¿sí? Hay ciertos dogmas. Y uno de esos dogmas que se puede, digamos, hackear a favor del aborto, es decir, la vida, ¿sí?, no puede ser un principio meramente material, ¿sí? La vida humana, la vida de un animal, venga, ¿sí?, pero incluso, porque ya Aristóteles había hecho la diferencia con las almas sensitivas, el alma vegetativa, etc. Pero el alma humana, la vida humana, ¿sí?, no puede provenir de un principio material, porque entonces eso la pondría en una completa indisposición con mm, el principio, ¿cómo se diría? El principio puro de Dios, el principio mm, eterno de Dios, ¿sí? Serían sustancias completamente distintas, ¿sí?, como lo es Dios de la materia, del mundo. Entonces es necesario que el alma, que es un principio divino, esa era la palabra que estaba buscando, principio divino, sin ser Dios obviamente, pero sin ser un principio divino, el alma entre al cuerpo. Es necesario que el alma entre al cuerpo en un determinado momento, ¿sí? Entonces, esta gente, sin la menor, pero el mínimo conocimiento sobre el desarrollo embrionario, sobre, sobre la genética, o sobre la biología en general del ser humano, por la misma concatenación de argumentos de sus dogmas, concluían que tenía que haber un momento en específico en el que el feto fuera ganando alma vegetativa, alma sensitiva y finalmente alma racional, alma humana, ¿sí? Lo que no es propiamente humano. Y por eso dice aquí que se lee en los suplementos, en la Suma Teológica, en la tercera parte, ¿sí?, se lee que cuando nosotros vayamos a revivir en el cielo, en nuestro cuerpo perfecto, ¿sí?, es decir, la idea es que bueno, esto es una especulación ya muy elaborada, ¿no?, de la Baja Edad Media, cuando la gente ya estaba demasiado obsesionada con el tema de que el dogma fuera racional. Pero entonces empiezan a decir un tipo de cosas así súper absurdas como que si ustedes se mueren, ¿qué tipo de cuerpo van a tener cuando estén en el paraíso? Y entonces es como van a revivir con un cuerpo perfecto, con el cuerpo más bonito que ustedes tenían, algo así. Entonces, por ejemplo, si a algunos de ustedes se les cayó el pelo, pues entonces ustedes van a revivir cuando tenían pelo, ¿sí? Si ustedes perdieron un dedo por ahí, se les cayó una mano, les cortaron una mano con un machete, pues ustedes en el cielo van a revivir con la mano, ¿sí? Aunque pues si perdieron la mano por un machetazo, de pronto no van a ir al cielo. ¿Quién sabe? No sé. El punto es, y en ese momento Santo Tomás saca la conclusión de los fetos no van a reencarnar porque ellos no alcanzaron a tener alma humana. Entonces su materia simplemente se recicla y listo. Entonces imagínense, o sea, encontramos en la plena Edad Media, en el siglo XIV, argumentos que vienen de los mismos defensores de la vida, de los mismos en contra del aborto, argumentos para pensar el tema del aborto, para comprender que eso no puede ser blancos y negros y no puede ser que de una vez la mujer por el que está embarazada tiene que tener ese, ese, ese embarazo, ¿no? Entonces es muy interesante, o sea, este texto es muy interesante porque más está muy bien escrito, está muy claro de leer. Yo quería, muchachos, centrarme ahora sí en un punto que es el que nos lleva hacia mm, el contexto filosófico, ¿sí? Y ese es el punto en el tema de cuando él nos habla de la luz, ¿sí? Cuando él nos habla de la luz, que son estos puntos en especial.
La Edad Media no tuvo una visión oscura de la vida y, y en la Edad Media no es oscura, Dark Ages. La Edad Media no es una época de oscurantismo. ¿Yo por qué quiero hacer énfasis en esos dos elementos? Porque esos son los puntos en los que yo no estoy completamente de acuerdo con el texto. Y me parece que además mi punto nos sirve para avanzar hacia, hacia hacia la coherencia de este periodo en términos filosóficos. Cuando él nos dice que no se tenía una visión oscura de la vida, pues él los argumentos que nos da es, fíjense, si ustedes miran la iconografía, ¿sí?, de la Edad Media, si ustedes ven las imágenes, los grabados, ¿sí? Es un buen ejercicio que cuando ustedes vean una referencia en la lectura, de una la googleen y empiecen a mirar, o sea, empiecen a mirar que, no, los grabados de Klee, ¿sí?, del libro de Klee, que es un libro de Irlanda del año, no sé, 300 o 1300, ¿sí? Y ahí ustedes directamente en Google lo van a empezar a ver y eso les permite como, eso es lo que yo debería hacer con mis diapositivas, pero fracasé y se quemaron todas. Mm, pero viendo estos grabados uno ve que efectivamente hay color. La pintura en la Edad Media es una pintura plana, no tienen perspectiva, ellos no han inventado la perspectiva, es decir, no han inventado la profundidad. Es una figura plana, las figuras son planas, bidimensionales, pero sí tienen mucho color, ¿sí? Muchos colores, y de hecho los colores tienen símbolos, ¿sí? Y Cristo solamente, o sea, que Cristo está, o la Virgen María está pintada de tal color, el rojo, es porque es la Virgen de, después de que Cristo se murió, si es la Virgen está pintada de blanco, es la Virgen de la Anunciación, es la Virgen que tiene el niño, etcétera, etcétera. Los colores tienen además una simbología, ¿sí? Entonces, Humberto Eco nos dice, mire, los colores nos revelan que hay una sociedad, un cuerpo social obsesionado con la luz, obsesionado con los colores, obsesionado con la vista, ¿sí? Y él cita, por ejemplo, también el canto, el cántico de el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Y en general, pues, el cántico es una oracióncita súper corta, pero en general la labor de Francisco de Asís, que es de observar el mundo y cantar el mundo y orar por el éxtasis que le produce a uno ver el mundo, observar el mundo. Pero el punto, muchachos, es en lo que yo no estoy de acuerdo con Humbertico es, y él lo dice, efectivamente sí, efectivamente hay una obsesión, una pasión por la luz que proviene de de un componente teológico, ¿sí? Y un lejano sabor platónico y neoplatónico. Eso es verdad. El bien es el sol de las ideas. La verdad es el fuego, la luz que refulge, que hace brillar las cosas. Pero si ustedes recuerdan a San Agustín entendió muy bien la idea de Platón, ¿sí? Entendió que la del sol, ¿sí?, no es el mismo hermano sol de San Francisco de Asís, no es literalmente el sol que estamos viendo allí, ¿sí? Bueno, yo lo estoy viendo allá, y que hace ver las cosas, que les da color a las cosas. La luz que plantea Platón y que entendió bien San Agustín en sus confesiones es una luz invisible, ¿no? La luz del entendimiento, la luz por la cual el entendimiento observa las cosas, observa la identidad de las cosas eternas, de las cosas divinas,
que habitan en un mundo de caos y devenir, es una luz invisible. Un Génesis, no sé, pero o sea, imagínense muchachos que ustedes son Platón y ustedes ven solamente un mundo lleno de cambios, donde nada permanece, donde solo todo nace, crece, se confunde y se muere, ¿sí? Y se muere y se deshace y vuelve y genera un nuevo ciclo. ¿Sí? Imagínense que ustedes están allí obsesionados con ver que el mundo es un constante tránsito, un constante devenir, en el que nadie se puede bañar en el mismo río, porque el río no cesa, no se detiene, y si se detiene, pues, se muere. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen esa observación del universo y ustedes dicen, hombre, eso puede que sea verdad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿yo cómo hago para justificar que en medio de ese devenir incesante, donde las cosas cambian, donde los sentidos me engañan, ¿sí? ¿Cómo hago para explicar que hayan objetos que son eternos? ¿Cómo hago para explicar el hecho de que 2 más 2 sea 4 para mí, para Sócrates, para Alcibiades, para Pitágoras, para el mismo Heráclito que afirmaba el devenir, para todo el mundo y para la gente que vendrá? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para saber, o sea, para explicar que en el mundo, además del devenir, existan triángulos y que los triángulos tengan unas propiedades que son invariables, ¿sí? Eternas, siempre han estado allí y siempre van a estar allí? Esa es la pregunta de Platón. ¿Cómo hago yo para a partir del mundo que cambia, el del devenir, llegar hasta allá y poder observar esas cosas? ¿Cómo hago para explicar que en el mundo existan ecos, huellas de lo eterno? Y ahí es donde entra la idea del sol, y ahí es donde entra la idea de la luz. Lo que Platón va a decir es como, mire, pues es que si usted se educa, ¿sí? Si usted tiene una suerte de buena disposición, ¿sí? Si usted estudia geometría, matemática, etcétera, ¿sí? Si usted se forma desde pequeño y forma su mente y aprende a través de la educación a observar las regularidades, las pautas dentro de la naturaleza, su intelecto es como si empezara a ver un nuevo color. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros nos decían en Discovery Channel que los esquimales veían muchísimas más tonalidades de blanco que nosotros? Nosotros vamos allá y solamente vemos blanco, blanco leche ahí para todo lado, y un esquimal podía ver más de 10 tonalidades de blanco que le ayudaban además para sobrevivir, porque sabía que una era de nieve recién caída, otra que era de nieve congelada, otra que, y eso le permitía saber por dónde caminar, por dónde cavar, etcétera, etcétera, cuál construir, etcétera. Hagan de cuenta que lo que Platón está diciendo es como, si ustedes se educan, van a empezar a ver más tonalidades de blanco. Solamente que, lo que van a ver no son blancos, sino lo que van a poder ver es más huellas de la eternidad, ¿sí? Más huellas de lo que no cambia, ¿sí? De lo que permanece. Y esas cosas son huellas ¿de qué? De lo que él va a llamar las formas, de lo que es estable, de lo que es eterno, que son una especie de moldes desde los cuales el mundo fue creado. La idea es que este mundo solamente está hecho y construido a partir de una imitación de esas formas invariables. Y la idea es que yo tengo un alma, ¿sí? Una cosa que no pertenece a este mundo, que estaba en el otro mundo
donde estaban las formas y las pillaba, las observaba, vivía con ellas, era parte de ellas. Y esa alma cae a este mundo. Y solamente a partir del recuerdo, a partir de una especie de, como de experiencia mística, es que puede conectarse con con esas constantes, con esas huellas de eternidad, ¿no? Solo a partir de una cesis, de una purificación, que yo me puedo conectar con esas formas de eternidad, ¿sí? Lo que dice Platón es que si no hubiera un intelecto arrojando luz sobre esas cosas, no las podríamos ver, ¿sí? La idea de bien es como la idea encima de todas las ideas, que es tan perfecta en sí misma, es tan autosuficiente, que irradia una especie de luz sobre las formas, y eso hace que incluso nosotros que estamos en el mundo del devenir, muy lejos de las formas, porque caímos, nos llegue alguito de esa luz y podamos ver las verdades eternas en un mundo donde no pertenecen, al que no pertenecen, ¿sí? Entonces es una idea supremamente, si ahora si lo examinan con cuidado, es una idea muy retorcida, o sea, muy enredada para poder explicar una cosa que es, pues, pues sí, es un hecho que es misterioso y es muy interesante, pues, porque existe, por ejemplo, las matemáticas, porque existen los números, ¿sí? O sea, yo puedo que yo me vaya a morir mañana, que me espiche el Transmilenio, el Metrolínea, pero los números seguirán existiendo, ¿sí? Las constantes universales seguirán existiendo. Y eso es pues eso es muy emocionante. Ese es el origen de la filosofía, no es otro, ¿sí? Ese es el origen de la filosofía, esa constatación, esa admiración. Pero ya, o sea, ya alto la teoría de las formas y explicar que nuestra alma descendió, etcétera, etcétera, es una teoría muy complicada. Y el primero que vio eso fue Aristóteles. Aristóteles le dice a Platón, hombre, a usted se le está saliendo esto de las manos, ¿sí? Porque entonces, ¿cuántas formas hay? Entonces resulta que si hay una forma para cada cosa de la que yo me puedo hacer un concepto, ¿sí? Si yo me puedo hacer un concepto de hombre, pues habría entonces una idea por cada hombre, habría una idea de árbol, habría una idea de, no sé, un huevo, habría la idea de un maletín, ¿sí? O sea, sería un mundo que sería a la larga igual que el mundo acá, ¿sí? Entonces dice, no, bueno, entonces no, que las ideas, que las formas sean únicamente de las nociones lógicas eh, y matemáticas, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, ahí empieza un problema porque entonces ahí uno empieza a decir, entonces, ¿cuántas ideas van a ser? ¿Qué conceptos se ameritan y qué conceptos no? ¿Mm? Si son de las formas lógicas, entonces no debería haber solo una idea al final, que fuera la idea de identidad, que es de la que se derivan todos los principios lógicos. ¿Mm? Es decir, es igual que los números. O sea, si va a haber una idea de los números, tendría que haber una idea de todos los innumerables números infinitos que hay, o solamente la idea de número, del uno, digámoslo así. Y el 2 sería la añadidura de dos ideas, de dos unos, etcétera, etcétera. O sea, es un problema muy grande. O sea, es una teoría que solamente multiplica los problemas. Y por eso Aristóteles le dice, amigo, relájese y dése cuenta que a la larga lo que usted llama estas verdades eternas, ¿sí? No pueden estar desligadas del mundo, porque ese es el otro problema. Usted, en la teoría de las ideas, usted tiene dos mundos y ya después no sabe cómo unirlos, ¿sí? ¿Cómo participa el mundo del devenir dentro del mundo de las ideas? ¿Cómo participan las ideas en el mundo? ¿Sí? O
Entonces se explica entonces que la anamnesis, que entonces nosotros éramos almas vivas, de repente nos morimos, caímos a la tierra y tenemos una especie de recuerdo del mundo de las ideas. Eso es una cosa supremamente especulativa, diría Aristóteles. ¿Sí? Lo más sencillo es buscar las causas, es buscar lo eterno dentro de las regularidades mismas del devenir. El devenir tiene normas, tiene patrones. El devenir es el que genera los patrones. ¿Sí? Y por eso Aristóteles va a intentar cambiar los principios de las formas del mundo ideal al mundo de las causas y del movimiento. Las causas como explicación del movimiento. Las causas van a ser como el bloque explicativo de Aristóteles. ¿Sí? Porque las causas son lo que hace inteligible el movimiento. ¿Sí? Antes lo que hacía inteligible el movimiento era para Platón el recuerdo de la idea, el recuerdo de cómo el mundo había imitado las formas. Para Aristóteles es mucho más sencillo. Simplemente las causas que están detrás del movimiento. Todo esto para decirles que, muchachos, para decirles que la filosofía griega, desde Platón, está obsesionada con la idea de la luz, porque, pero es una luz invisible, es una luz que si se pudiera ver por todo el mundo, si fuera una luz evidente, pues no habría filosofía. La filosofía sería espontánea y sería compartida por todos y sería un fenómeno popular. Y una de las cosas que Platón demuestra con su propia vida, ¿sí? Partiendo desde las enseñanzas de Sócrates, que era un tipo completamente empírico, completamente espontáneo, ¿sí? Que tenía esa ilusión de, a través de la mayéutica, hacerle sacar a la gente sus propias preguntas, su propia no voy a decir idea, pero sí su propia verdad, ¿sí? Su propia, su propio conocimiento, digámoslo así. Este tipo Sócrates, que iba a pie, que iba explorando, ¿sí? Platón pasa de ser discípulo de él y hacerle homenaje en textos como el Menón, donde Sócrates hace que un esclavo que no sabe nada, ¿sí? Que escasamente sabe hablar la lengua griega, pueda derivar los principios matemáticos, es decir, pueda ver casi que las formas. ¿Sí? Platón pasa de ese ser un tipo influido por Sócrates a Platón de la Carta Séptima, que es después de que él ha pasado por ciertas calamidades en su vida, a decir, mire, la filosofía no se puede enseñar. Es inútil que yo intente enseñarle a alguien lo que es la verdad, porque las personas tienen un gran inconveniente y es que todo el mundo cree saber qué es la verdad. Y hasta que las personas no se vacían, hasta que las personas no vacían ese ego, no pueden recibir lo nuevo, no pueden observar lo nuevo. Hasta que no hacen esa purificación, hasta que no abandonan la doxa, no pueden abrirse a la verdad. Pero eso es muy, muy extraño en últimas, porque, pues, ¿qué somos si no es la doxa? ¿Cómo estamos seguros que Platón nos está vendiendo Amway, que no nos está vendiendo Jambal? ¿Cómo sabemos que realmente no nos está diciendo mentira, que no es doxa lo de él también? ¿Sí? Entramos es en una cosa religiosa, ¿sí? Entramos es en una especulación religiosa y casi mística, ¿sí? Iniciática, esotérica, del platonismo como algo oculto. Entonces, fíjense, es muy interesante y Aristóteles también critica eso, al decir, no, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad y la verdad no puede ser lo que diga Platón, o sea, la verdad tiene que ser autoevidente, ¿sí? No puede ser, no puede ser que
que entonces si yo le caí mal a Platón, yo nunca voy a ver entonces las ideas. Como en el caso de Dionisos, el tirano ese mm, que raptó a Platón en Siracusa y Platón, bueno, todo lo que cuenta en la carta séptima. El punto, muchachos, hay una obsesión con la luz. Hay una obsesión con la luz, pero que es una luz invisible. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es cuando hay un gran imperio, es decir, el imperio significa no solamente eh, que las zonas están dominadas, que están, digamos, bajo el mandato de un emperador, sino un imperio significa también comunidad cultural, vecindad cultural, comunidad de creencias, etcétera, etcétera. Entonces hay un tejido social, llamémoslo así, el tejido social más grande que ha conocido la humanidad, ¿sí? Que fue el Imperio Romano, en términos de extensión, en términos de, de administración pública, que iba desde España, desde las costas mediterráneas de España, hasta casi entrado, hasta casi coqueteando con Egipto. Imagínense, o sea, era casi todo lo que nosotros conocemos con Europa, la Europa mediterránea. Este tejido social se vuelve inmanejable, ¿sí? y, eh, y se vuelve indefendible y empieza a ser atacado por el norte por unas tribus que se consideraban bárbaras, precisamente por el hecho de no pertenecer al imperio. Cuando el imperio cae, ¿sí? Por la invasión de, las, de los bárbaros, se da coincidencialmente un fenómeno muy específico, y es que el imperio, antes de caer, se convierte a una religión en especial, a una religión, muchachos y muchachas, que era una secta de unos poquitos, ¿sí? De, o sea, imagínense, el judaísmo era una secta, entre otras muchas, una religión entre muchas otras. Esta religión a la que se va a convertir el imperio es una herejía del judaísmo. Es una partecita del judaísmo, que ya el judaísmo era una parte dentro de muchas otras religiones y sobre todo una parte minúscula comparada con la religión del imperio, que era el politeísmo con base a, a los dioses griegos, ¿sí? Entonces, fíjense, de repente pasa una cosa supremamente extraordinaria y es que el imperio cae, las instituciones caen, se repliegan y sin embargo una cosa va a quedar de lo que era ese tejido, una especie una especie o sea, a pesar de que se destruyen, de que los caminos se, se pierden, los caminos literalmente entre el monte, o sea, el que echaba machete y abría un camino dentro del monte y lo pavimentaban, bueno, no lo pavimentaban, pero lo arreglaban para que pudieran ir caballos, esos caminos se pierden, crece el bosque, ciudades enteras desaparecen, la gente se vuelve al campo, a pesar de que hubo muchas regresiones en términos de la civilización que había ahí, del imperio, hubo un tejido que se expandió como una especie de virus, de coronavirus, ¿sí? Y fue una creencia en común, y fue la creencia de esta pequeña secta, que se volvió la religión más importante del mundo, hasta el punto de que hoy, 20 siglos después, nosotros estamos tan, pero tan condicionados que nosotros no damos
ni siquiera por material de duda, ¿no? Ni siquiera hacemos el objeto de pensar de que esta sea una religión entre varias, ¿no? Ustedes le preguntan a un cristiano de los de ahorita, ¿sí? que, que si cree en Dios y entonces él le va a decir que claro, que cree en Dios, pero usted lo pueden trolear diciéndole, ¿y en cuál Dios cree usted? Y esa pregunta para él va a ser como supremamente chocante, porque el cristiano así, bien cristiano, le va a responder, pues yo creo en el único Dios, es que no hay más. Cuando de repente, pues a uno se le olvida que, que la humanidad está llena de dioses, ¿sí? Y que es algo supremamente humano crear dioses, ¿sí? Que esta idea de que tiene que haber uno solo y que ese es ese, eso es una cosa que responde más a un fenómeno histórico y cultural, que es el que vamos a nosotros a ver aquí, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con esta luz, ¿sí? Tiene que ver mucho con la luz, porque es como si de repente la luz que era mm, específicamente reservada para el filósofo, para el esforzado, el matemático, el geómetra, o en el caso de Aristóteles, para el científico, para el conocedor de las causas, para el que tenía vida contemplativa, teórica, etc. ¿Mm? Como si de repente esa luz que se trabaja, ¿sí?, para acceder a la verdad, se volviera pan del pueblo, ¿sí? El cristianismo, lo dice Nietzsche, y para mí esa es una de las cosas que yo tengo como por certeza. O sea, yo creo en Nietzsche en ese sentido. El cristianismo es un platonismo para el pueblo, ¿sí? La Edad Media es el desarrollo del cristianismo, que es un platonismo para el pueblo. Y eso ocasiona que esa luz que antes era reservada para un filósofo, o la filósofa, digámoslo, ahora es de la plebe, ahora es un recurso popular, ahora inunda el mundo, ¿sí? Y si ustedes se pueden imaginar que en la Academia de Platón la cosa era un poquito delirante, porque estaban los filósofos después de estudiar 20 años tratando como locos de ver las ideas. Ahora imagínense un pueblo entero, hordas de personas, en una extensión vastísima, ¿sí?, todos en el delirio colectivo de estar viendo esta luz invisible, ¿sí? Y por eso es que nosotros cuando vemos películas de Bergman, por ejemplo, que es un autor, es un cineasta que a mí me fascina, y ya los que vieron conmigo en la clase pasada, ya les recomendé varias. Ustedes ven películas sobre la Edad Media y generalmente el, el, el cineasta va hacia el blanco y negro. Y entonces usted puede decir con Humberto Eco, eso es un cliché, eso es un prejuicio que la gente tiene por precisamente pensar que la Edad Media es oscura, ¿sí? Y Humberto Eco diría, no, al contrario, hágase la película de la Edad Media full color, ¿sí? Full color, y muestre el verde de los bosques, y muestre los vestidos y la piel blanca de los nobles, etcétera, etcétera. Blanca con rosadito, ¿sí? No, ese no es el punto, porque el punto, o sea, lo que está tratando de mostrar, ¿sí?, el blanco y negro de las películas de Bergman, por ejemplo, es que el mundo medieval era extremadamente monocromático, porque estaba bañado bajo la luz de la revelación cristiana.
Y no era una luz que aplicara para los monjes sí y para el pueblo no. Era un delirio colectivo, era un frenesí, era una especie de alucinación colectiva. Y eso es lo que eso es lo que se quiere visualizar ahí. Porque si bien los bosques eran verdes, la iconografía tenía muchos colores rojos, dorados, amarillos, etc. Las personas veían el mundo con unos ojos supremamente diferentes a los que nosotros lo veríamos. Veían el mundo bañado por esta luz del trasmundo, por la luz de lo trascendental y lo divino. ¿Sí? Ese es el eje de la Edad Media, ese es el eje de, eso es lo que le va a valer tantos y tantos prejuicios a la Edad Media, al fin y al cabo. Su eje central está clavado en la visión de las cosas que generó el cristianismo. Y yo quiero que la clase vayamos avanzando hacia allí, vayamos empujando hacia allí, ¿sí? Por diferentes motivos. La primera, porque es el ambiente donde sucede la filosofía, necesariamente. ¿Sí? Filosofía pagana hay muy poca, y hay únicamente en el periodo o sea, del decaimiento del imperio. ¿Sí? Nosotros lo vamos a leer en Boecio. Boecio es como el último eh, filósofo romano que tiene algo helenístico, que tiene algo de pagano, e inmediatamente tiene la infección del catolicismo. ¿Sí? Del resto, están completamente silenciados. Si nosotros hiciéramos un curso sobre la brujería, hiciéramos un curso sobre algunas formas de alquimia, ¿sí? Sobre algunas formas de, de religiones nórdicas, podríamos salvar algo de la pluralidad. Pero el grueso de nuestra pensamiento es occidental y por lo tanto narrado desde la historia de la religión católica, de ese eje conceptual que nos va llevando hacia allí. Y la filosofía no se salva, o sea, la filosofía es meramente filosofía cristiana en este periodo. Entonces, por ese lado, es que yo quiero que el curso vaya avanzando hacia comprender esa luz. ¿Qué era esa luz de ese paisaje? Pero por otro lado, y este es el que me parece más interesante, es porque aquí se forjan también unos problemas que nosotros vamos a alegar, que nosotros vamos a mamar, ¿sí? Con la leche materna de esta civilización, siendo hijos de España. ¿Sí? Hijos mestizos, hijos mulatos, por supuesto. ¿Sí? A nadie le interesa el purismo, pero pero somos hijos de allá y las cosas que mamamos, entre esas el idioma que estamos hablando, ¿sí? Mamamos unos problemas re complicados, muchachos, complicados, casi igual de complicados al tema de la inequidad, al tema de la corrupción, al tema de la violencia, ¿sí? Los temas del día a día que tenemos que lidiar con el hecho de ser colombianos, problemas filosóficos, problemas de sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nuestra civilización se forja bajo la idea cristiana? ¿Sí? De este platonismo para el pueblo, de este platonismo hipertrofiado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando agotamos el mundo en búsqueda de su significación, cuando todo lo volvemos un símbolo, cuando espichamos todo, como queremos entenderlo todo, cuando esta voluntad
de conocimiento se desata, ¿sí? Y terminamos desnudando al mundo de misterio, ¿sí? Porque todos pensamos creer, todos creemos tener la revelación del enigma, ¿sí? Todos creemos que Dios nos habla. ¿Qué pasa cuando esta actitud construye una civilización? Que bueno, en la época medieval, pues yo podía creer que Dios me hablaba o no, pero igual me iba a dar peste bubónica y me iba a morir. ¿Sí? Se me iban a morir mis hijos, mi mujer se me iba a morir dando a luz. O sea, yo estaba completamente entregado a mi suerte. No tenía sino que aceptar mi destino. Pero después cuando salgamos de la Edad Media y entremos en la modernidad y la gente diga, hombre, ya basta de morirnos así tan estúpidamente, vamos a trabajar en la ciencia. Y sí, avanzamos en la ciencia, ya no solamente gafas, sino telescopios, ¿sí? Y avanzamos, pero con el mismo principio, con la misma idea, con el mismo platonismo clavado en la cabeza, con la misma idea de vamos a interpretar lo que la naturaleza nos quiere decir, vamos a sacar el mensaje de la naturaleza, que ahí está el mensaje de Dios, ¿sí? Vamos a saber si Dios está contento, si Dios nos ama, ¿sí? Vamos a ser los amos y señores de la naturaleza porque Dios nos creó aquí para que le guardáramos la finca, ¿sí? Esto es el Edén, vamos a hacer el paraíso terrenal. Todos estos tópicos, ¿sí?, que están en nuestra cabeza llegan a un momento ya de nuestro siglo XX, donde empiezan a colapsar, ¿sí? Y el problema ambiental tan inmenso que tenemos, el problema de sentido tan berraco que tenemos, ¿sí?, la depresión, la tristeza, ¿sí?, el hecho de que el mundo se nos esté volviendo un lugar como tan complejo para vivir sin referentes, viene dado de ese momento, viene dado de esa explosión del cristianismo. Entonces, por eso a mí también me parece interesante que este curso tire hacia allá, ¿sí? Porque la idea no es que aprendamos únicamente de contexto histórico y podamos legar esa tradición que nosotros tenemos, sino lo importante es que todo este conocimiento nos transforme y nos ayude a comprender mejor el presente y a actuar mejor en el presente, ¿sí? Porque a la larga, pues eso es lo que tenemos, ¿sí? O sea, pues esto es muy interesante, pero pues esto en cualquier momento se nos puede venir abajo. La motivación por venir a aprender sobre la construcción de las gafas, la historia de las gafas en la Edad Media, pues es chévere, pero pues se nos puede venir abajo. Y más ustedes y yo y todos que estamos en este país pedaleando en contra de la corriente, pedaleando en contra del absurdo, pedaleando en contra del desgano que genera que nada salga bien, ¿sí? Nos puede parecer un poco accesorio estar aquí, cuando esto es candela pura, o sea, esto explica muchas de las cosas que nos están pasando, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Me distrae un poquito lo de la luz, pero por ahí va. Es que no lo quiero agotar todo hoy, o sea, porque también es mucha información. Entonces, por ahí va y tengan paciencia. Quizás los que ya vieron la materia están ya entendiendo un poquito más por dónde va el asunto, los demás quizás estén un poco más perdidos, pero, pero créanme que por ahí va, o sea, va a comprender cómo el cristianismo se nos volvió un platonismo para el pueblo, y cómo esa luz que antes brillaba en el intelecto, después de mi purificación, cómo se nos volvió la luz del paisaje natural medieval, ¿sí? Con la, ¿cómo se llama? Con la superstición, con atribuyéndole todo a Dios, eh, en fin, bueno, con un montón de prácticas que la unión, por ejemplo, que hay entre el derecho y, y en la iglesia, ¿sí?
cómo los papas empezaron a tener muchísimo poder político, cómo los reyes, para justificar el hecho de ser reyes, ¿sí?, e imponerse por algo más allá de la fuerza, se empezaron a aliar con los papas y se creó el derecho divino. Es decir, que los reyes tenían la potestad de ser reyes porque los papas los habían coronado, como habían bendecido su sucesión en la tierra. ¿Sí? Y entonces uno no podía tumbar a un rey, o sea, lo podía tumbar, pero no podía quitarle como esa especie de bendición que él tenía y su dinastía, su familia entera, ¿sí?, por culpa de, pues, de esta especie de bendición que al final era un pacto político entre distintos poderes para perpetuarse y conservarse, ¿sí? Todo este tipo de cosas que está en nuestro ideario, ¿sí?, porque aquí no aplica el derecho divino, pero es como si aplicara el derecho divino. O sea, hay ciertas familias que tienen como nuestra bendición para gobernar el país y tienen que ser ellos, de alguna u otra manera tienen que ser ellos, siempre van a volver a ser ellos, porque son formas muy ancestrales clavadas en nuestra manera de comprender. Entonces, fíjense que aprender de la Edad Media también nos va a permitir como entender de dónde brotan todas estas cosas, todos estos síntomas de nuestra cotidianidad. ¿Sí? Y bueno, por eso me voy a detener, voy a dejar de grabar en este momento